dar. La información subjetiva son todos los síntomas del paciente. El paciente dice que le duele la cabeza, cefalea. El paciente refiere que vomitó en la mañana, ¿sí? Entonces, esa información que el paciente me da es subjetiva, ¿sí? Y esos son síntomas, mareo, dolor de cabeza, ¿ya? Incluso la fiebre, si el paciente refiere que le dio fiebre, es información subjetiva, ¿ya? ¿Cuándo la fiebre puede volverse algo objetivo? Pues recuerden que información objetiva es la que yo puedo medir, ¿sí? Entonces, la información objetiva, en el caso de la fiebre, se volvería objetiva si yo mido esa fiebre. ¿Cómo puedo medir la fiebre? Con un termómetro, ¿sí? En el momento en que yo uso un termómetro y mido esa temperatura, entonces esa fiebre ya no es un síntoma, es un signo porque lo estoy midiendo, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo mismo pasa con otros, digamos, condiciones del paciente, ¿ya? El paciente me puede decir a mí que tiene diarrea. Eso es subjetivo, yo no lo puedo verificar. Pero en el momento en que yo lo observo, ¿sí? Observo que el paciente realmente está teniendo episodios de diarrea, pues ya no es tan subjetivo, ¿sí? Es objetivo. ¿Ya? Lo mismo si el paciente me dice que orina poco. Si el paciente me dice que orina poco, es subjetivo, ¿ya? Pero en el momento en que yo le cuantifico la orina y le hago una hoja de líquidos administrados y eliminados, pues ya no es subjetivo, es objetivo, porque estoy cuantificando cuánto de agua tomó el paciente y cuánto está eliminando, ¿sí? Entonces, ese es el límite entre lo subjetivo y lo objetivo. Cuando yo lo mido, cuando yo lo observo y lo cuantifico, ¿sí? Ya sea con un aparato o simplemente observando algún comportamiento anormal, es objetivo, ¿sí? Lo estoy observando, ¿ya? Y lo que el paciente refiera, que sienta o me diga que pasó fuera de la institución hospitalaria, pues es subjetivo, ¿sí? Bueno, entonces ayer habíamos quedado con los ritmos anormales de la respiración. Entonces habíamos visto lo que eran los tirajes y lo que era la ortopnea. Ya hasta ahí llegamos. Toca hablar de la que es la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Bayot. Observen estas líneas. Estas líneas me están reflejando frecuencia y profundidad, ¿sí? Por eso acá miramos la taquipnea, que era una respiración rápida, pero superficial, ¿sí? Miren lo que pasa en la respiración de Kussmaul. Muy superficial y rápida, y luego profunda, pero igual de rápida, ¿cierto? Miren lo que nos dice. Hay un incremento anormal en la profundidad y en la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es ese aumento? Más de 20 por minuto. Recuerden que el valor normal de la frecuencia respiratoria dijimos que era de 12 a 20. Entonces nos dice acá, es suspirante y sin pausas. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. El cuerpo está tratando de recuperar su pH eliminando dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que el dióxido de carbono equilibraba el pH? Pues aquí está ocurriendo el caso contrario. Aquí el dióxido de carbono está muy aumentado, ¿sí? O no necesariamente puede estar aumentado, porque miren acá nos está diciendo insuficiencia renal. Entonces, hay una insuficiencia renal. La insuficiencia renal fue la que produjo probablemente la acidosis. Aquí dice acidosis metabólica. Y para compensar está eliminando el dióxido de carbono rápido. Ese es un tema muy interesante que vamos a ver más adelante cuando hablemos de los gases arteriales. Y ahí es donde vamos a ver cómo está relacionado el riñón con los pulmones. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el riñón con los pulmones si son dos sistemas completamente aparte? El uno es del sistema urinario y el otro es del sistema respiratorio.
Lo que pasa con el riñón y con los pulmones es que ellos regulan el pH de la sangre, ¿sí? Entonces, viene un paciente con una insuficiencia renal, no puede eliminar los productos de desecho. Recuerden que yo les decía que el riñón era un órgano purificador y el paciente no puede orinar bien porque su riñón ya no está filtrando, ya no está haciendo su función normal, entonces no está purificando bien, ¿cierto? Entonces empieza la sangre a volver ácida, acidosis, ¿cierto? ¿Qué pasa en la acidosis? El pH está más ácido de lo normal. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? El cuerpo empieza a compensar con el bicarbonato, el HCO3, ¿ya? Pero a largo plazo, compensar con el bicarbonato ya no es suficiente, ¿sí? Entonces, va a intentar compensar de otra forma. Y una forma de compensar, tratar de que el pH vuelva a subir, es eliminando una de las componentes que hace ácida la sangre, el dióxido de carbono, ¿ya? Porque el riñón no está funcionando bien. El riñón debería compensar esa parte, pero tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo compensa? ¿Cómo hace menos ácida la sangre sin usar los riñones? Pues eliminando dióxido de carbono. ¿Y cómo eliminamos dióxido de carbono? Pues cada vez que respiramos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando aquí con este paciente. Está respirando más rápido y más profundo. Y ya habíamos visto acá arriba que cuando la respiración eran rápidas y profundas era hiperventilación. ¿Y qué le pasa a un paciente hiperventilado? Pierde mucho dióxido de carbono. ¿Listo? Ah, por acá ya me mandó la estudiante el examen. Bueno, entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? El paciente, el cuerpo está tratando de compensar ese pH ácido, induciéndole una hiperventilación al paciente. El mismo cuerpo lo está haciendo, ¿sí? Así como hemos visto otros tipos de respuesta que son agresivas, pero que son propios del cuerpo, como lo es la diarrea, el vómito, son respuestas del mismo cuerpo. El cuerpo es el que te induce la diarrea y el vómito, no es el Para Pamela Reyes microorganismo. Calderón, primera, la C, proteínas que casulan ARN de Fometis 3, 4, 5, 6, 7, verdadero. ¿Qué pasó, Laura? Ah, ¿Qué pasó, Laura? Bueno, vale. Entonces, estaba yo acá explicando de que aquí el paciente, ¿sí? Tiene esta respuesta agresiva, ¿ya? Normalmente uno piensa que la diarrea es producida por una bacteria, que la diarrea es la que es producida por un bichejo de esto, ¿cierto? Y en realidad no es así. La diarrea no la producen los microorganismos, las bacterias no producen diarrea. La diarrea es una respuesta del cuerpo ante un microorganismo, es decir, es el mismo cuerpo el que está produciendo la diarrea, ¿ya? Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí este paciente eh, tiene una respiración completamente anormal y aberrante, ¿sí? Pero no es porque algo se la esté produciendo, es la misma respuesta del cuerpo que está teniendo este patrón respiratorio para compensar, ¿ya? Entonces, todo es por esto, por el pH de la sangre, ¿ya? Y cuando veamos el tema de gases arteriales, vamos a ver que también hay caso contrario, ¿sí? ¿Cómo sería un caso contrario? Que aquí, por ejemplo, en este paciente tiene insuficiencia renal. Eso es lo que le causó el pH ácido, es decir, la acidosis metabólica, y como medida compensatoria, el cuerpo está eliminando el dióxido de carbono, ¿ya? Y por eso se presenta este tipo de respiración aberrante. ¿Cómo sería el caso contrario? El caso contrario es cuando el paciente tiene algún problema respiratorio, ¿sí? Acumula demasiado dióxido de carbono y ese dióxido de carbono le causa la acidosis. En ese caso, el nombre de la enfermedad, más que en enfermedad, es un trastorno. El nombre del trastorno no se llamaría acidosis metabólica. El nombre del trastorno en esos casos se llamaría acidosis respiratoria, ¿ya?
Y cuando ocurre la acidosis respiratoria, el que va a entrar a compensar va a ser el riñón. ¿Sí ven por qué les digo que es el caso contrario? Aquí es por un problema renal que la parte respiratoria se alteró. Y hay caso contrario también, donde el que se altera es la parte respiratoria y el que entra a compensar es el riñón. Solo que esa se llama acidosis respiratoria y esta la vamos a llamar acidosis metabólica. Pero es básicamente lo mismo. El problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema? El pH ácido. Bueno, cuando el pH se sube también eso es otro problema, ¿sí? Pero eso tiene otro nombre. Ya lo veremos cuando veamos el tema de gases arteriales. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el otro tipo de respiración aberrante, la respiración de Cheyne-Stokes. Dice, es hipernea que se combina con intervalos de apnea. Ahí ya con esa sola descripción ya nos está diciendo algo súper aberrante y rarísimo. Es hipernea y de un momento a otro le da apnea. Miren la gráfica que está acá. Aquí llegó alguien. Voy a agrandar esto si puedo. Aquí. Miren este patrón de acá. ¿Qué está pasando Profe, ahí? ¿tú estás grabando las clases? Sí. Miren aquí, miren aquí. ¿Qué está pasando aquí? Y de un momento a otro esto. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? ¿Esta línea plana qué es? ¿Qué era esta línea plana en el patrón respiratorio? Que no hay respiración. Apnea. Es apnea, exacto. Mírenlo acá. Apnea. No hay nada de respiración. Y miren acá. Y vuelve y otra vez. Y si sigo, va otra vez línea plana y otra vez otra línea plana y otra vez otra línea plana. ¿Qué está pasando ahí? El paciente está teniendo hiperventilación porque tiene hipernea. Pues vamos a ver qué dice hipernea. Hipernea. Respiración profunda y rápida. Entonces, está teniendo respiraciones profundas y rápidas y llega un punto en que, ¡puf!, se desploma. Y luego de un momento a otro, otra vez vuelve y respira rápido. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Ese patrón ¿en qué ocurre? Miren lo que nos dice. En niños, este patrón puede ser normal. Pero en un adulto, se presenta cuando hay una lesión a ambos lados del hemisferio cerebral. ¿Sí? Puede haber una lesión en los ganglios basales, puede haber una lesión en el bulbo raquídeo, en la protuberancia o en el cerebelo. Es decir, un trauma craneoencefálico. Cualquier golpe fuerte en la cabeza genera un trauma. El trauma, recuerden que se considera una herida, ya sea un golpe, ¿sí?, una contusión. Eso genera un daño y ese daño a nivel celular de estos tejidos, pues es lo que produce este tipo de respiración aberrante. Yo les decía que nosotros normalmente no controlamos nuestra respiración cuando estamos hablando, cuando estamos comiendo, cuando estamos durmiendo, ¿sí? Entonces, esta parte de nosotros son las que controlan la respiración. El bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, ¿sí? Entonces, si hay un daño a nivel de estos, alguna lesión, puede ocurrir esto. ¿Ya? Una respiración de Cheyne-Stokes. Respiración de Bayot se caracteriza por extrema irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Se presenta con periodos irregulares de apnea, seguido de numerosas respiraciones regulares tanto en frecuencia como en profundidad. Se observan meningitis y lesiones de protuberancia y bulbo raquídeo. Esta respiración es más o menos una combinación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Mire, hay irregularidad en frecuencia, ritmo y profundidad. O sea, irregularidad en todo. El ritmo, no hay ritmo. Profundidad, pues viene de poco profunda a muy profunda.
¿Sí? Y frecuencia, pues miren, de un momento a otro, ¡puf! Apnea. Y vuelve y otra vez. Irregularidad en profundidad, en ritmo. No hay un patrón normal. Esto que está aquí ya no se repite acá. Entonces no hay ritmo tampoco. ¿Ya? Entonces, la respiración de Bayot es una mezcla de todo lo que hemos visto. De todos los ritmos anormales, de todo apnea, profundidad normal, superficial, ¿sí? Eso es una mezcla de todo. ¿En qué pacientes ocurre esto? Nos dice acá en meningitis. Lesiones de protuberancia otra vez y bulbo raquídeo. Por lo mismo que dije ahora rato. Que la protuberancia y el bulbo raquídeo controlaban esa parte de la respiración. ¿Sí? Y la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Cuando ustedes vean que algo termina en itis es. ¿Dónde termina en itis? ¿Qué significa? Inflamación. ¿Sí? Entonces meningitis es inflamación de las meningias. ¿Y qué son las meningias? Son unas membranas que cubren el cerebro y parte de la médula espinal. También puede haber encefalitis, que sería una inflamación del encéfalo, es decir, el cerebro. Y hay una combinada, que es la meningoencefalitis, que es inflamación tanto del cerebro como de las meningias. ¿Ya? Entonces puede ocurrir este tipo de respiración anormal. Bueno. Presión arterial. Ya vimos frecuencia cardíaca, ya vimos frecuencia respiratoria, no hemos hablado de presión arterial. Dice, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en su impulso a través de las arterias. Debido a que la sangre se mueve en forma de ondas, existen dos tipos de medidas de presión. La presión sistólica, que es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos, es decir, la presión máxima, y la presión diastólica, que es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Alguien me lo puede traducir? ¿No? Bueno, entonces yo el día de ayer les estaba mostrando un dibujo, quizás no el mejor, pero les estaba explicando cómo funcionaba el corazón por dentro, ¿no? Que eran las aurículas, que eran los ventrículos, ¿cierto? Aquí está. ¿Se acuerdan? Entonces, decíamos que las aurículas se llenaban de sangre, luego iban hacia los ventrículos se contraen y mandan la sangre hacia afuera. El lado derecho manda sangre para los pulmones y el lado izquierdo manda sangre para el resto del cuerpo. Uy, ¿cómo así que el lado derecho va hacia un lado y el lado izquierdo hacia otro? Claro, es que el lado derecho está recibiendo sangre sin oxígeno, entonces tiene que mandarlo a oxigenar hacia los pulmones, ¿ya? Y el lado izquierdo va a recibir la sangre que ya viene oxigenada, ¿sí? Es decir, el lado derecho, la sangre del lado derecho y la sangre del lado izquierdo no deben mezclarse. ¿Por qué? Porque la una tiene oxígeno y la otra no. Entonces, esto de acá, el lado izquierdo y el lado derecho no se debe mezclar nunca, ¿sí? Entonces, cuando el corazón se contrae, es decir, cuando contrae los ventrículos, recuerden que los ventrículos son los dos de abajo, cuando el corazón contrae los ventrículos y manda la sangre hacia afuera, esa es la sístole, ¿sí? Ese es el pulso que usted siente, esa fuerza con la que la sangre sale. Y cuando el corazón se relaja, es decir, los ventrículos y las aurículas se abren otra vez para volver a llenarse de sangre, esa es la diástole, ¿sí? Se relaja el corazón para que la sangre vuelva a entrar por acá. ¿Ya? Entonces,
Eso es lo que nos está diciendo aquí. La presión sistólica, ¿sí?, es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos, ¿sí?, cuando esto acá se cierra. Es decir, la presión máxima. Y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Cuando esto acá se vuelve a abrir para llenarse de sangre otra vez. ¿Listo? Entonces tenemos dos presiones diferentes según esto. Sistólica y diastólica. Bueno. Pero también nos dice que hay una presión arterial media, PAM. Esa también es importante y más que todo en UCI. ¿Cómo se calcula la PAM, la presión arterial media? Con la fórmula de que está aquí. Presión sistólica menos presión diastólica dividido 3 presiones diastólicas. Perdón, creo que la dije al revés. Presión sistólica menos presión diastólica dividido 3 más una presión diastólica. Esa es la PAM. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que esto quede claro. Supongamos que yo le tomo la presión arterial a un paciente. Me sale que la presión arterial sistólica es 120, ¿cierto? Y la presión arterial diastólica le dio 80. Es decir, 120 es la sistólica, 80 la diastólica. ¿Listo? Entonces miren lo que nos está diciendo. Tome esa presión sistólica, réstele la diastólica y la dividimos entre 3. ¿Sí? Entonces, 120 menos 80. 120 menos 80, miren acá nos dice sistólica menos diastólica dividido 3. Entonces 120 menos 80 me da 40. Dividido 3 me da esto. Más una diastólica. Y la diastólica fue 80. Entonces ese valor más 80. 93.33333. En pocas palabras, su presión arterial media es de 93. ¿Sí? Ese sería el valor normal de un paciente que tiene 120/80. Así yo calculo presión arterial media. ¿De qué depende el valor de la presión arterial? Depende de varias cosas. El débito sistólico, que es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, cuánta sangre tiene que empujar el corazón. La distensión de la aorta y las grandes arterias, es decir, si esa arteria aorta es la arteria más grande, la que está acá, mírenla, ¿qué tanto se puede ensanchar? La resistencia vascular periférica, que esa es difícil de calcular, especialmente a nivel arteriolar, que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Y cuarto, pero no menos importante, la volemia, es decir, el volumen de sangre del sistema arterial. De estos 4, yo no puedo controlar ninguno de los 3 primeros. No tengo, o sea, de forma fácil, yo decir, uy, voy a modificar mi débito sistólico. No, no es tan fácil. Es complicado. Cuando un paciente toca intervenirle esta parte, generalmente toca llevarlo a UCI. Porque son muy complicados. Yo no puedo manipular el débito sistólico. Ese volumen que recibe el ventrículo izquierdo, generalmente solo se puede controlar con ciertos medicamentos para tratar de disminuirle el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. En algunos casos, un paciente necesitará cirugía. Entonces, ¿cuál sí puedo controlar fácil? Modificando mi estilo de vida, tratando de prevenir, ¿cierto? Desde el modelo de promoción y prevención de la salud, la volemia. ¿Cómo yo puedo disminuir la volemia para bajar la presión arterial, sobre todo en pacientes hipertensos?
yo puedo hacer que ese paciente disminuya su volumen de sangre con que deje de comer alimentos con sal. Y es por eso que ustedes escuchan que al hipertenso le quitan la sal. Dice, usted es hipertenso, usted no puede comer nada salado. ¿Qué pasa? ¿Qué es volemia? Es volumen total de sangre. ¿Cuál es el principal componente de la sangre? Si yo les preguntara, niñas, ¿cuál es el principal componente de la sangre? ¿Ustedes qué me responden? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es el principal componente? ¿Cuál está en más cantidad? ¿Qué piensan? ¿O cómo creen ustedes que yo le puedo manipular o reducir la presión arterial a un hipertenso? Digo, sí, le quito la sal, pero ¿por qué la sal? ¿Qué hace la sal en la sangre? ¿Cuál es el principal componente de la sangre? ¿En serio? ¿No se les ocurre nada? La hemoglobina, profe. La hemoglobina, dice la compañera. ¿Qué es la hemoglobina? El plasma, profe. El plasma, dice otra compañera. La hemoglobina es una proteína, ¿sí? Es una proteína y una de las proteínas más importantes de la sangre y del cuerpo humano. Pero no es la que está en más cantidad de la sangre. El plasma. El plasma sanguíneo. Sí, pero no. El principal componente de la sangre es el agua. El principal componente de la sangre es el agua. Solo que esa agua está mezclada, obviamente, con todo lo que hay en la sangre. Está mezclada con la hemoglobina, está mezclada con el plasma que dice la compañera, y el agua está mezclada con todo, con todos los componentes de la sangre. Pero si yo tuviera que separar, si yo pudiera coger una maquinita, y de hecho las hay, para separar cada uno de los componentes de la sangre, ¿sí? Y esa maquinita es como una centrifugadora. Haga de cuenta así como la lavadora cuando está centrifugando, se empieza a girar rapidísimo y deja secada la ropa. Más o menos así es la máquina, decía centrifuga. Hace un proceso de centrifugado y separa los componentes de la sangre. Cuando tú separas los componentes de la sangre vas a ver que la parte de las células, la parte celular queda en el fondo. Queda al fondo. Y lo que queda arriba es como una especie de agua sangre, ¿cierto? Como un líquido ceroso. Eso es agua. Es agua, sino que es agua que se ha mezclado con todo lo que hay ahí. Con albúmina, con el plasma, con la hemoglobina. Pero el principal componente de la sangre es el agua. Por eso es que a uno le enseñan, cuando uno está en el colegio, uno le dicen, el cuerpo humano, el ser humano, estamos hechos de un 70-75% de agua. Y es verdad, es que uno está compuesto de mucha agua. Solo que esa agua está mezclada con muchas otras cosas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, al hipertenso le prohíben comer sal porque la sal tiene la propiedad de arrastrar agua. Para donde anda la sal, anda el agua. O sea, la sal arrastra agua. ¿Sí? Entonces, si tú comes cosas muy saladas, esa sal se va para la sangre y va a arrastrar agua hacia la sangre. ¿Ya? Entonces, el volumen, la cantidad de agua que va a haber en la sangre va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, la sal tiene la propiedad de aumentar la volemia. ¿Sí? Aumenta la volemia. Y al aumentar la volemia, aumenta la presión arterial. Si la volemia sube, la presión arterial también sube. Si la volemia baja, la presión arterial baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dicen al hipertenso? Le dicen, no coma sal. ¿Ya? Dicen, no coma sal, pero es por algo, ¿no? Es por la volemia. Los otros tres son muy difíciles de lograr yo regularlo a un paciente, ¿sí? La resistencia vascular periférica, no, pues, muy difícil, ¿ya? Entonces, es más fácil prevenir dejando de comer sal.
¿sí? Y te previenes un problema grande. Ahora, esa sal tampoco es que vaya a durar ahí en la sangre todo el tiempo. Tiene que ser eliminada. El cuerpo reconoce el exceso de sal y el exceso de agua que va a arrastrar la sal también y va a empezar a eliminarlo. Y por eso es que cuando nosotros comemos algo muy salado nos da una sed terrible. ¿Sí? Hagan la prueba, coman ustedes algo muy salado y les da mucha sed. Y inmediatamente después de unas 2 horas, más o menos, después viene la ida al baño a orinar. ¿Por qué? Por toda el agua que tomaste para eliminar esa sal. Entonces, ¿quién está haciendo el esfuerzo ahí? ¿Quién está trabajando de más? El riñón. ¿Y cuál es el primer órgano que se le daña a un hipertenso? El riñón. ¿Sí? Bueno, niñas, nos va a botar la sesión, ya llevamos 40 minutos, nos va a tirar a la calle. Entonces vamos a hacer la pausa, son las 2:43. Entonces podemos vernos faltando 5 para las 3. ¿Listo? Seguimos acá hablando. Vale, que el tema está chévere. Bueno, profe. Vale. Bueno, profe.